en gimnasia. Y yo digo que del grupo de mortales, o sea, mortal atrás, mortal al frente y mortal de lado, este es el más fácil de todos, así que sin más que decir, comencemos. Este ejercicio casi es lo mismo que una vuelta de carro sin manos, que es así. Y si ya sabes hacer la vuelta de carro sin manos, entonces pues ya tienes la mitad del trabajo hecho literalmente, porque lo que puedes hacer es hacer como normalmente haces una vuelta de carro sin manos, nada más que doblar las piernas y progresivamente vas escalando hasta que ya te salga completamente de lado, así. Así es una ala. Y luego lo que quieres hacer es alinear tus dos hombros, a que en vez de estar así, terminen así. Y cuando vas así, ya lo alineas y listo, y estás de lado. Otra manera es hacer así. Y otra vez, otro ejemplo. Así. Brincas. Y ahorita les voy a enseñar cómo es el mortal de lado, pero primero les voy a decir cómo es la primera parte. Ok, básicamente se paran. Pueden hacerlo de carrera o estático, pero como no tengo mucho espacio, pues esta. La primera parte es literal, sales así, pero en vez del árabe de hacerle así, le tienes que hacer así. Literalmente te puedes agarrar o no agarrar. Lo voy a hacer del otro lado para que sea así. Sales y esto muy bien. Un tip que me sirve a mí para saber más o menos ubicarme con dónde estoy, más para los que hacen en gimnasia, que lo van a hacer en la vida, es quedársele viendo al piso literalmente. O sea, vas a hacer esto y en vez de, pues quién sabe dónde vas a poner la cabeza, lo que tienes que hacer es ver tus ojos el piso, así. Así, doblas, te impulsas y miras el piso. Siguiente paso es que, bueno, a mí en lo personal me ayuda a empezar como así como alto, porque si empiezas así como desde jorobado desde el principio, no sé, como que no tienes tanto impulso. Otro tip que siempre me ayuda es como, o sea, no quieres llegar a hacer luego de que esto. O sea, primero entras con el talón y te impulsas así con la punta, así tienes más altura, porque quieres que se vea como flotado, como que estás en el espacio haciendo un mortal. Así, pecho alto, bien. Y lo que quieres hacer es pasar tus piernas por arriba de tu cabeza dobladas. Lo puedes hacer así, agarrándote de aquí, o lo puedes hacer con las manos aquí. Como les dije, lo puedes hacer de varias formas sin agarrarte, y si te agarras las piernas se vería así. Es que no estoy acostumbrada. Cuando te agarras del mortal de lado, primero quieres agarrarte de una pierna y conforme pateas esta, ya te agarras de la otra. Porque si intentas agarrarte las dos al mismo tiempo, no sé, estaría muy difícil. Les voy a mostrar un ejemplo. Otro tip que se me olvidó decirles es que hagan esto y pateen lo más fuerte que puedan hacia arriba. Para que se les haga más fácil, pueden primero patear la pierna estirada y luego ya la doblan en vez de salir como así. No sé, siento que se ve mucho mejor si la sacan primero así y luego ya la doblan así. Paso largo, impulso fuerte para los cuádriceps. A diferencia de la vuelta de carro sin manos, que caes así de frente, tienes que caer así de lado. Y tienes que caer primero con un pie de que así, y luego así, y quedarte abajo. Y luego ya estiras, y ya cuando caes aquí, ya puedes hacer un salto, no sé lo que quieres. Y algo que les recomiendo, 0% recomendable, o sea, no se los recomiendo, es intentar aprender a hacer esto en el trampolín. Porque por lo mismo que tienes que caer con un pie, no. Porque el trampolín es muy inestable, entonces puede que los pies se les vayan así y que terminen con una lastimadura. Así que lo más recomendable es aprenderlo de un colchón y pueden hacerlo de una superficie más alta. Un ejemplo es esto. Aquí yo tengo mi superficie más alta y mi colchón para aterrizar, eso se les va a hacer mucho más fácil. Entonces,
¿Vieron cómo se ve como flota? Y luego caigo como si estuviera en la luna. Un ejercicio auxiliar que es como a mí me lo enseñaron en mi gimnasio es con una de esas cajas, pero aquí no tengo una caja, así que tendrá que ser esto. Obviamente es más angosto como así, pero pues esto es lo que hay, así que es lo que ocuparé. Pero les voy a dar el ejemplo para que tengan una idea más o menos. Entonces, lo que tienen que hacer es empezar como si fueran a hacer el mortal de lado, brincar y terminar. O sea, aquí se ve un poco rancio porque está como que muy ancho, pero más o menos tienen idea. Miren, les voy a dar otro ejemplo. Y esto está muy bajito, obviamente tiene que ser más alto. Pero es para que más o menos sientan el movimiento, porque yo apenas cuando lo empezaba a aprender, les voy a dejar aquí un video de cómo me salía. Era terrible. Y este ejercicio me ayudó a entenderlo. Es lo mismo, literalmente. Y así ya no se pierden en el aire y ya no tienen miedo. Y luego ya lo van subiendo más. Así. Un tip secreto es a la hora de que van a hacer esto, bajen el pecho lo más que puedan a su rodilla. Se les juro que así van a tener un buen impulso más a que si de aquí lo intenten hacer de que no van a tener nada de impulso. Entonces, ese es un tip. Repasemos los brazos arriba, paso largo, lo más largo que puedan, abajo, planteo fuerte y giro. Literalmente y luego ya la caída es aquí y aquí, o aquí, aquí, o aquí,